Hola, buenos días. Buenos días, chiquillos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo está Vicente? Alison, Antonia. Oh, se están desconectando. Javier, Matías, Mía, Muy bien, Valentina. ¿cómo le Hola, va, hola. profe? Bien, bien, Buenos bien. días, profe. Buenos días, buenos días, buenos días. Y Vania, ¿Vania? Sí, ¿una compañera nueva? ¿Será nueva? ¿O se cambió el nombre? ¿O no había venido? Cosas que no se pueden resolver en la clase virtual, ¿ven? A veces tenemos Misterios de la vida, profe. misterios de la vida. Vamos a ver si se manifiesta durante el día. Vamos a ver si se manifiesta entonces Vania. Vamos a ver después. ¿Quién llegó ahí? Alonso. El Alonso, el Alonso, el Alonso. Buena, Alonso. Y también llegó Javiera. Ya. Bien, chiquillos, para hoy tenemos una actividad muy sencilla en esta media hora. Hoy entonces vamos a repasar lo que son las habilidades, como siempre los estamos haciendo, y las vamos a aplicar a un pequeño texto que les traje, ¿bien? Es un texto solamente de 2 preguntas, así que hay que resolverlas muy rápido, muy rápido. Vamos entonces a la sala virtual. Vamos acá, vamos a salir de aquí entonces. Vamos a poner mi pausa del video para que no se reproduzca. Y salir. Bien. Ay, ya es viernes. Hace mucho sueño. Bien. Vamos acá. Bien, como siempre, entonces nosotros en este curso, para los que, quizá para la compañera nueva, si es que es nueva, ya a lo mejor es el nombre de una hermana, qué sé yo. Bien, pero en el curso de reforzamiento del lenguaje, nosotros estamos aprendiendo a leer por habilidades, ¿ya? Cada cierto tiempo ponemos textos nuevos, ponemos también algunas interrogantes, algunos textos que están intervenidos para poder entonces dilucidar qué es lo que son estos de las habilidades. ¿Ya? Aquí aprendemos algunas técnicas, subrayamos, vemos lo esencial de los textos y leemos sobre todo por competencia. ¿Qué es lo que es esto de leer por competencia? Bueno, repasemos acá. Es leer mediante ciertas habilidades que básicamente son habilidades que van de lo más básico a lo más complejo. ¿Ya? Son los mismos verbos que les piden a ustedes en clases, pero por ejemplo identificar, caracterizar, ya que es distinto, por ejemplo, inferir, que es distinto interpretar o evaluar o transformar. ¿Ya? Esas distinciones, yo las sé, porque me las han preguntado muchas veces. Yo me imagino que ustedes también les han preguntado muchas veces, caracterice, evalúe, por ejemplo, interprete. Y lo que yo deseo es que ustedes sepan básicamente que cada actividad que está nombrada de forma distinta, ya sea, por ejemplo, caracterizar, evaluar o criticar, por ejemplo, son actividades distintas y que competen, ¿ya?, distintas formas de resolverlo. Eso es lo más importante. Vamos aquí abajo. Acá le puse un mono, ¿ah? Dice, según la escala perruna, ¿cómo te sientes para continuar la clase? ¿Ah? ¿Qué me va a contestar? Estoy confundido, necesito una pausa para las dudas. ¿Ah? Entiendo, estoy listo para continuar. Se contesta con números. Fíjense ahí en los perritos. ¿Mm? Estoy confundido, necesito una pausa. Entendido, estoy listo para continuar. ¿Cuál será su respuesta? ¿1, 2 o 3? Tenemos una escala. ¿Habían visto esos memes? ¿Los habían visto? Tenemos esa escala para ver. El 2 dice, es una pausa. Para más dudas, ejemplos. Hoy día, Catalina, vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Ya? Esa es la idea de esta clase. ¿Ya? Tenemos varias cositas entonces para continuar, sobre todo para trabajar entonces con distintos textos. Bien, vamos a avanzar acá. Dice conceptos claves para analizar un texto. ¿Ya? Muchas veces yo les he estado hablando de muchos conceptos como competencia, habilidades, estrategias o técnicas, y aquí las tenemos. Vamos a recordarlas. Competencia, dice, es un saber actuar,
es decir, integrar, movilizar, transferir un conjunto de recursos cognitivos en un contexto determinado para la realización de tareas o resolución de problemas. Cuando, por ejemplo, ustedes se enfrentan a un texto y algunas preguntas de alternativa, ¿ya? Tienen que movilizar ciertos recursos que ya tienen ustedes, ¿ya? Tienen que movilizar ciertas competencias, ¿no? Y hay preguntas que son más difíciles y hay algunas que son más fáciles de contestar, ¿ya? Poder discernir en eso, poder clasificarlas, por ejemplo, está en la base de la competencia que tienen ustedes. Ustedes mismos pueden, por ejemplo, en una prueba, determinar cuál es la pregunta más difícil o cuál es la pregunta más fácil en ese sentido, ¿ya? Uno opera siempre por competencias dependiendo de las habilidades que tenga. Vamos con el segundo concepto, que es habilidad. Dice operaciones del pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que usó para ello, ¿ya? Se automatizan gracias a la enseñanza explícita de las estrategias de lectura. Para cada habilidad se puede establecer distintos niveles de logro en nuestros alumnos, esperando que todos alcancen niveles adecuados según los estándares, ¿ya? Eso entonces, según la habilidad, ¿ya? Entonces, lo primero en la competencia es determinar cuáles son las preguntas más complejas, ¿o no? ¿Ya? Determinar cuáles son las preguntas, por ejemplo, de nivel 1, nivel 2, nivel 3, y después la habilidad nos va a invitar entonces a resolverlo, ¿ya? Cuando nos vemos en la problemática de que cada persona lee de forma distinta, ¿ya? Eso conlleva, por ejemplo, a pensar en la interpretación, pero en el proceso, todos sabemos que hay preguntas que son más simples y otras que son más complejas, ¿ya? Todos sabemos que, por ejemplo, identificar un objeto dentro del texto es más difícil de evaluarlo, por ejemplo, ¿ya? Y ese proceso es el que yo quiero que ustedes aprendan, ¿ya? Un proceso que va de lo más simple a lo más complejo, ¿ya? Y por tanto necesitamos una estrategia para hacerlo. Vamos a ver qué es lo que es la estrategia. Dice, una estrategia es un plan ordenado, consciente e intencionado de actividades mentales que permiten alcanzar un fin determinado y una habilidad, ¿ya? Por ejemplo, en los textos que nosotros vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan de ese texto que estaba tachado o ese texto que tenía muchas elipsis, ¿no? Había que completarlo mediante el conocimiento del lector, como eran los textos estos del taxi o del bus, ¿eh? Todos esos textos dependen ya de ciertas estrategias, por ejemplo, de conocer mi conocimiento previo frente a una problemática, ya conocer también mis habilidades para leer y ver también el nivel de competencia que yo necesito, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, siempre vamos a utilizar estos conceptos para hablar sobre los textos y hablar sobre cómo es su resolución, ¿ya? Y por último tenemos la técnica. Dice conjunto de procedimientos o recursos que se utilizan de manera consciente y práctica para alcanzar un determinado fin, ¿ya? Técnicas, por ejemplo, como el subrayado, como por ejemplo la identificación de las palabras claves o de la idea principal en un texto, ¿ya? Todas esas técnicas las vamos a ir aprendiendo para completar entonces estos distintos niveles. Piensen lo que es como un juego, ¿ah? Piensen lo que va, por ejemplo, en este caso va de lo mayor que es la competencia a lo más simple que son las técnicas, ¿ya? Y para eso entonces nos convocamos para comprender entonces la comprensión lectora, para poder entonces pensar en este proceso de lectura, ¿ya? Por ejemplo, si yo les pregunto por una habilidad básica, por una habilidad muy básica, ¿cuántos conceptos hay aquí en colores? ¿Quién me podría contestar esa pregunta? ¿Cuántos conceptos habrá en colores? ¿Cuántos conceptos habrá ahí en colores? Chiquillos, tenemos uno, dos, tres y cuatro. Cuatro. Ahí están entonces. Veamos ahí. Muy bien, Catalina. Cuatro conceptos. ¿Ya? De los cuatro conceptos, vamos a ver uno que es más complejo, por ejemplo, y uno que es más simple, ¿ya? Ahí entonces los estamos tanto caracterizando, ¿ya? Como también estamos también eh,
evaluando la información que está acá, de acuerdo a la información textual y de acuerdo también a la información incluso no textual, ¿ya? O los recursos no lingüísticos como por ejemplo los colores o la disposición que está en las cuales están puestos, por ejemplo. Bien, vamos a ver cuáles eran estos niveles de competencia. ¿Ya? Tenemos entonces la competencia 1 que es rastrear, localizar, que es lo más fácil y lo que vimos también con el cuento de la pintora Trinity Cara, ¿ya? Que era ese cuento de ese idioma intervenido, ¿no? Donde, por ejemplo, habían algunas preguntas de rastrear, localizar, que eran muy fáciles y que llegamos a la conclusión que no se necesitaba, por ejemplo, comprensión lectora para eso, sino que simplemente era rastrear y localizar información. Veamos qué es lo que dice. Dice lectura literal. Se limita a extraer la información dada en el texto sin agregarle ningún valor interpretativo. Los procesos fundamentales que conducen a este nivel de lectura son la observación, la comparación, la relación, la clasificación, cambio, orden y las transformaciones de que la misma sufre a lo largo de la lectura. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la competencia 1, 1, 1. Generalmente, por ejemplo, en una prueba de alternativas, ¿ya? ¿Cómo aparece esta competencia? Por ejemplo, en el texto se afirma, ¿ya? Cuando en el texto se afirma algo, ¿ya? Es cuando está esta competencia de rastrear, localizar. Eso es muy importante. Ahí es muy básico también para este tipo de nivel. Es el nivel 1. ¿Qué requiero acá? Memoria, por ejemplo, concentración. Requiero utilizar las técnicas del subrayado, por ejemplo, para identificar la información más importante, ¿ya? Para sacar las ideas principales, para sacar las palabras clave. ¿Ya? En la competencia 1, lo único que hago es interactuar con el texto. ¿Eh? Interactuar básicamente con mi lápiz, con mi papel, ¿ya? No haciendo una interpretación propia, eso es propio de los otros niveles. Vamos a la competencia número 2. Dice lectura inferencial, tanto interpretar como inferir. Dice la lectura inferencial nos permite obtener consecuencia o deducir algo que no sea explícito en el texto que leemos. Algo que parece estar escondido, pero que integrando lo encontramos, dice ahí. Este nivel de lectura está basado en la lectura literal, ¿ya? Se basa en la lectura previa, entonces. Es decir, que pretende ampliar el nivel de análisis de un texto mediante la comprensión de la información que él mismo nos presenta. Para esto, toda la concentración se aplicará en la interpretación de mensajes implícitos, escondidos, en el tema, el cual nos permitirá plantear inferencias o deducciones acerca de las ideas representativas localizadas en el mismo, lo cual equivale a llevar a una interpretación sustentada. ¿Eh? Eso es entonces la competencia 2. Sustentar entonces la información inferencial a partir de la información entonces explícita. ¿Ya? Este es el nivel de la competencia 2, es donde están la mayoría de las preguntas. ¿Ya? Por ejemplo, sintetizar un párrafo, por ejemplo, relacionar dos párrafos, relacionar, por ejemplo, distinta información, interpretar lo que dice el autor, interpretar, por ejemplo, las características de un personaje, ¿ya? O de un hecho determinado, ya sea en una narración. ¿Ya? Aquí está entonces la competencia 2 operando. Recuerden que esto va de lo más simple a lo más complejo. Entonces ya en la competencia 2 yo ya tengo que poner algo de mi lectura personal. ¿Ya? Eso es importante. Aquí en la competencia 1 lo único que hago es localizo la información, pero ya en la 2, cuando tengo que interpretar o incluso inferir, pongo un poco del lector. ¿Ya? Recuerden que cuando vimos, por ejemplo, el texto de ayer, o sea, perdón, del miércoles, sobre este hombre que se sube al bus, que el chofer no tenía cambio y una señora le dio 20 céntimos. ¿Ya? Cuando nosotros leemos solamente eso, ya tenemos que inferir varias cosas, por ejemplo. Ya tenemos que inferir, por ejemplo, que cuando dice que el chofer no tenía cambio, ya que eso se refiere al dinero y no se refiere, por ejemplo, a los cambios del auto. ¿Ya? Cuando dice que la señora le dio 20 céntimos, ¿ya? Suponemos que el personaje pudo realizar el viaje, por ejemplo. ¿Ya? Ahí no lo dice, no lo dice. ¿Ya? También no sabemos, por ejemplo, cuál era el coste del pasaje. El pasaje.
pero nosotros lo estamos interpretando, e incluso podemos inferir que el pasaje costaba 20 céntimos, aunque no lo sabemos, ¿ya? Si ustedes se fijan, cuando hay un texto muy pequeño, uno mismo puede interpretarlo e inferir la información, pero siempre, siempre, siempre respaldado con el material textual previo. Y eso es lo interesante, eso es lo principal, lo principal. Bien, vamos a la competencia 3, que es la más compleja. Dice competencia 3, lectura crítica y evaluación. Lectura analógica. Ayuda a comparar la información y extender el conocimiento hacia la transferencia de relaciones con otros textos. ¿Ya? Establece juicios críticos y ayuda a formular conclusiones propias. Eso es importante en la evaluación. Ya cuando yo, por ejemplo, puedo criticar una información, ¿ya? Puedo ya ver entre líneas lo que significa, ¿ya? Lo que sucede ahí cuando yo puedo, por ejemplo, identificar las ideas que sustentan, ¿ya? Un discurso, por ejemplo, ¿ya? Cuando yo puedo identificar los fundamentos de un discurso dado también, ¿ya? Por ejemplo, hay cosas que ya son más complejas ahí, como evaluar información, ¿ya? Como ver, por ejemplo, cuáles son las intenciones o los propósitos de un mensaje dado. Ahí estoy en la competencia 3. ¿Ya? Por supuesto que esas intenciones o propósitos no me los van a decir explícitamente, ¿ya? Sino que yo tengo que hacer una lectura crítica y una evaluación. ¿Ya? ¿En base a qué? A interpretar e inferir información, y en base a qué también a rastrear, localizar. ¿Ya? Como ustedes se dan cuenta, esto es un proceso de lectura, de lo más básico a lo más complejo. Eso es lo que yo quiero entonces que vayamos aprendiendo. Vamos más abajo con la práctica en un texto. ¿Ya? Activemos entonces nuestras competencias, ¿ya? Activemos también nuestras habilidades de lectura. Dice texto 1, de la 1 a la 2. Tenemos entonces 2 preguntas acá. ¿Bien? Vamos entonces a contestarlas. El texto dice: terminé con mi mejor amiga. ¿Ah? Ese es el título del texto. Terminé con mi mejor amiga. ¿Ya? Vamos a ver acá. Por Pía de las Flores, dice. Vamos a ver el primer párrafo. Dice: el concepto de terminar con se asocia generalmente a una ruptura de pareja, donde una de las partes da paso a patear al otro. El motivo, muchos y variados. Bien, hagamos una pregunta. En cuanto eh, a los niveles, ¿ya? Si esto es culto formal o informal, por ejemplo, a los estratos ahí, ¿este texto es formal o es más bien informal? ¿Cómo ustedes lo evalúan? ¿Ya? ¿Cómo ustedes lo evalúan o lo interpretan, mejor dicho, en la competencia 2? ¿Ya? ¿Será esto formal o será más bien informal? Cuando dice esta referencia, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Será un texto formal o será un texto más bien informal? ¿Ah? Ah, perdón. Eso no es lo que quiero marcar. Quiero terminar más abajo. Quiero entonces marcar esto que está aquí. ¿Ya? ¿Será un texto formal o un texto informal? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? Cuando hace esa referencia, ¿será un texto formal o un texto informal? Veamos acá, tenemos una respuesta, ¿ya? Muy bien, Catalina, excelente. Entonces, esta expresión, ¿ya? Que acabo de marcar es bastante informal. Sigamos. Dice acá: cuando hace unos días me preguntaron por mi media naranja amistosa, en un tono medio irónico, pero muy sincero, respondí. Mire, aquí está entonces esto aquí marcado, un tono irónico, ¿ya? Así como un tono sospechoso, ¿ya? Terminamos, dice. Después quedé dándole vueltas al concepto de que terminé con mi mejor amiga. Después de ser yunta, fíjense aquí, hay otra palabra más bien informal, durante 8 años, nos borramos de redes sociales, no sin antes mandarnos a la punta del cerro. Uy, como en todas las rupturas, cada una tenía sus culpas y sus motivos de cansancio. Hoy, a casi 3 meses de esa ruptura,
He sobrevivido la primera etapa del duelo, que trae consigo varios sentimientos negativos, pero principalmente rabia y frustración. Y solo le deseo bienestar y paz. ¿Ya? Solo le deseo bienestar y paz. Esto está sacado de un sitio que se llama La Zancada, ¿ya? Que tiene básicamente como, eh, son como opiniones, ¿no? de la gente, ¿ya? Pero me llama la atención este término irónico, ¿ya? Vamos a ver cómo se refleja eso en el texto. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra irónico en el contexto? Ya, vamos a leer entonces el contexto. Dice, en un tono medio irónico, pero muy sincero, respondí. Terminamos. Vamos a ver entonces. Dice la alternativa A, dice malévolo, porque la autora usa el concepto de terminar malintencionadamente. B, humillante, porque la autora se siente avergonzada por haber terminado con su mejor amiga. ¿Ya? Me parece que esto no, esto no es, porque está más bien explicando una situación, no es una cosa de que se siente humillada. Dice sarcástico porque la autora se toma con cierto humor el concepto de terminar con su mejor amiga. De burlón porque la autora se mofa de haber terminado con su mejor amiga. Hiriente porque la autora está dolida por haber terminado con su mejor amiga. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que será la alternativa correcta? Vamos entonces descartando. Ya no hay como mucho dolor, hay como una explicación, ¿ah? Como una explicación, ¿ya? Tampoco se burla entonces de la amiga, sino que nos está explicando más bien. ¿Ya? Tenemos entonces entre A y C, tenemos malévolo y tenemos sarcástico. Vamos a leerlo de nuevo. Cuando hace unos días me preguntaron por mi media naranja amistosa, en tono medio irónico, pero muy sincero respondí, terminamos. ¿Ya? ¿Cuál será entonces, aquí? ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Ya? Esta pregunta está en nivel 2, está en competencia 2. Yo tengo que interpretar entonces e inferir información que no está presente en el texto. ¿Ya? ¿Cuál será, chiquillos, entre A y C? ¿Lo usará de forma malintencionada para, por ejemplo, hablar mal de la amiga? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? O más bien se lo toma con humor. ¿Ah? Con humor. ¿Ah? Quizás no es tanto humor, ¿ah? Pero no hay una cuestión malintencionada ahí, sino que hay más bien una explicación, ¿ya? Una explicación de las causas. Veamos acá cuál es la alternativa correcta. ¿Ya? ¿Ya? Claro, informal, con humor, ¿ya? Y ese humor, entonces, tiene que ver también con esto como sarcástico, ¿no? ¿Por qué? Porque relaciona entonces, ¿ya? Un término amoroso con el terminar con una amiga. Eso es lo que está haciendo ahí, ¿ya? Muy bien. Es sarcástico, excelente, excelente. Ya quizá quedó corto con la explicación del diccionario, pero, por eso cuando me aparecen palabras que yo no conozco, tengo que ir al diccionario. Vamos a ver qué significa sarcástico, aprovechando el internet. Sar, sarcasmo, vamos a buscar sarcasmo. Ya. Vamos a ver entonces qué nos dice internet con respecto a la palabra sarcasmo. ¿Ya? Dice, el sarcasmo es una burla mordaz con la que pretende dar a entender lo contrario, manifestar desagrado. ¿Ya? ¿Ven? Entonces no hay desagrado ahí, sino que lo que hay es como una especie de burla, no al concepto de terminar, ¿ya? Sino que es un cese de la amistad. ¿Ya? Dice el sarcasmo es una burla mordaz, ¿ya? Entonces hay como algo como extraño, ¿ah? Cuando uno hace una ironía. Vamos más abajo. Respecto al texto, es correcto decir. ¿Ya? Cuando dice es correcto decir, entonces yo tengo que evaluar todo el texto. ¿Ya? Todo el texto entonces que acabamos de leer. Dice A, y cuando tengo que evaluar, tengo que estar en la competencia 3. Dice intentar dar una perspectiva ideológica de la amistad. Dice B, la autora del texto terminó su relación con su mejor amiga por una traición. Oh, me parece que no hay una traición ahí, sino que hay un cansancio de lo que dice. C. Han pasado 3 meses desde la ruptura con su mejor amiga y la autora sigue molesta por lo ocurrido. No sabemos lo que ocurrió. ¿Ya? Así que esto tampoco es. Vamos entonces con la D, rápidamente. Para la autora, la rabia y la frustración son sentimientos positivos
Y la E establece una comparación entre terminar una relación amorosa con terminar una relación de amistad. ¿Ya? ¿Cuál será entonces la alternativa correcta acá? Acá. Tampoco da una percepción ideológica. Tenemos entonces entre la D y la E. Rápido, que estamos terminando la clase. Estamos terminando. ¿Cuál será la alternativa correcta? Tenemos entre D y E. ¿Cuál será entonces? Tenemos que aplicar entonces la competencia 3, recuerden eso. ¿Cuál será, chiquillos, entre D y E? Entre D y E, ¿cuál será entonces la alternativa correcta ahí? Ahí. Vamos. Tenemos aquí, muy bien, Catalina, es la E. Excelente. Establece entonces una comparación, entonces, entre el término amoroso y terminar una relación de amistad, ¿ya? E incluso interfiere irónicamente con esto por ejemplo, terminar, con esto de la media naranja, fíjense acá, ¿ya? Entonces está siendo súper irónica con respecto a cómo tratamos, ¿ya?, los términos amorosos, ¿ya? Y cómo, por ejemplo, ya cuando hay, como dice acá la alternativa, hay un cierto cansancio, ¿no? Ya se termina entonces con una relación de amistad o una amorosa, ¿ya? Ahí tenemos entonces dilucidada la alternativa, dilucidado entonces la actividad. Y bueno, aplicamos entonces competencia 2 y competencia 3 para trabajar, ¿ya? Así trabajamos el lenguaje, vamos aplicando competencias para determinar cuáles son las alternativas correctas y cuáles son los procedimientos, sobre todo, que tenemos que usar para la comprensión. ¿Bien? Ya, chiquillos, vamos entonces a continuar, a dejarlo hasta acá, y posteriormente vamos a continuar entonces aplicando y aprendiendo, ¿ya?, esto de las competencias y las habilidades en esta asignatura. Bien, nos vemos entonces, vayan a historia. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao, chao. Ya que esté bien, profe. Ya, chao Catalina, gracias por participar. Chao, chao, chao.